Estoy en este castillo en ruinas y desde aquí te voy a explicar la diferencia entre dos preposiciones que dan muchos, pero muchos, muchos problemas a los estudiantes de español. No son otras que las preposiciones por y para. Prepárate porque en este vídeo vas a aprender de una forma muy fácil y divertida cómo diferenciar estas dos preposiciones. Todo esto y un poco más en un momento. Hola, soy Sergio Martín, tu profesor de español en YouTube. Hace un par de semanas, un estudiante me escribió una frase en la que tenía una duda de si usar la preposición por o la preposición para. La frase no es otra que esta. Sergi va por o para el castillo. Entonces yo pensé, claro, podemos usar la preposición por o podemos usar la preposición para. Así que al final no sabía qué preposición usar. Entonces, lo que hago normalmente en estas situaciones que no sé exactamente qué responder a mis estudiantes es preguntar a quien sabe todas estas respuestas. ¿Y quién mejor que la preposición por y la preposición para? ¿Qué hice? Les escribí una carta a por y una carta a para. ¿Sabéis lo que pasó? Las dos me respondieron. Por me dijo, claro, tienes que usarme a mí, porque es normal, Sergi va por el castillo. ¿Pero qué me escribió para? Para me dijo exactamente lo mismo. Claro, tienes que usarme a mí, porque Sergi va para el castillo. Así que al final estaba exactamente igual que al principio, no sabía qué preposición usar. Pero ahora viene lo mejor, porque te voy a explicar qué significa por, qué significa para, cómo son y unas cuantas cosas más muy divertidas para que aprendas a usar perfectamente estas dos preposiciones. Si estás viendo este vídeo, seguramente más de una vez has visto explicaciones sobre cómo usar por o para, pero aún tienes problemas para saber cuál usar. Bueno, te propongo una cosa. Aquí tienes una lista de usos que solo tienes que memorizar, y con eso ya las puedes usar bien. Pero espera, ¿memorizar? ¿Realmente crees que memorizando esta interminable lista puedes usar bien por y para? Yo creo que no, y según mi experiencia, ningún estudiante aprende de esa manera. Con esta actividad vas a ver que no es tan difícil usarlas correctamente. El secreto está en comprender bien su significado. Si lo haces, no es necesario que memorices largas listas como esta. ¿Cómo podemos conocer bien a estas preposiciones? Pues ahora te las presento. Por y para son dos preposiciones muy simpáticas que trabajan juntas en la empresa Lengua Española Sociedad Anónima, en la sección de Relaciones Públicas. Su trabajo es relacionar unas palabras con otras para formar frases interesantes, como por ejemplo, hola Carlos, te llamo para tomar un café. Pero, aunque las dos son muy buenas en su trabajo, trabajan de forma muy distinta, cada una a su manera, porque sus personalidades son diferentes. A Por no le gusta viajar. Prefiere quedarse tranquila en casa o en el parque que hay cerca de su casa. No le gustan las prisas, ni las fechas exactas, ni hablar de objetivos futuros, compromisos o citas con el reloj. Mi afición preferida, dar un paseo por el parque, por la tarde. Por las mañanas no hago nada, solo descanso. Sale poco y por eso se orienta muy mal. Se pierde con facilidad y nunca sabe con seguridad dónde están las cosas, ni los edificios, ni las personas. En realidad es algo perezosa y no le gusta hacer esfuerzos para pensar o recordar. ¿El hospital? ¿Dónde está el hospital? Creo que está por allí. Sí, por la calle del Pilar. ¿La casa de Felipe? No sé, la verdad. Vive por el centro, pero no sé en qué calle. La primera vez que fui a Valencia fue por el año 2009. ¿O fue por el 2011? Bueno, por el año 2010, más o menos.
Para, sin embargo, es muy inquieta, muy activa y curiosa. Le encanta moverse, viajar, conocer lugares nuevos. Siempre está pensando en el futuro, haciendo planes, fijando fechas y estableciendo objetivos. Sí, a mí me encanta viajar. Mira, con otras preposiciones, amigas mías, he organizado un viaje para conocer Sevilla. Mañana salimos para Toledo, dormimos allí y al día siguiente, para las 5 de la tarde, estamos en Sevilla. A diferencia de por, para es puntual y responsable. Le gustan las cosas claras. No te preocupes, mamá, para las 11 estamos en casa. ¿Puedes terminar este trabajo para el viernes? Como te he dicho, la personalidad se ve muy bien en la forma de trabajar, en el caso de por y para de relacionar las palabras. Lo podemos ver en este ejemplo. A por B. Los ladrones entraron por la ventana. Mañana te llamo por teléfono y quedamos. No hemos salido de casa por la nieve. Por, como hemos visto, es cómoda y perezosa. Presenta los elementos A y B como simultáneos. A existe al mismo tiempo que B. Además, si no existe A, tampoco existe B. Si no hay ventana, los ladrones no entran. Sin teléfono, no hay llamada. Sin nieve, salimos de casa y nos vamos a pasear. La conclusión es que por establece entre A y B una relación de simultaneidad, sin movimiento lineal. En sus tarjetas de presentación, por tiene una espiral, pero con los amigos firma con un caracol. A para B. Julio sale hoy para Madrid. Estoy preparando la comida para mañana. He traído este libro para dárselo a Celia. Para, que siempre está pensando en viajar, imagina los dos elementos A y B como independientes. B siempre es posterior a A. Primero salimos de un lugar y después llegamos a otro diferente. Primero preparamos la comida y después, mañana, la comemos. Primero traemos el libro y después lo entregamos. Por eso puedes decir que estás viendo este vídeo para aprender a usar estas dos preposiciones. Primero ves el vídeo y después vas a usarlas muy bien. La conclusión es que para expresa un movimiento hacia adelante y establece una relación de posterioridad. ¿Sabes qué tiene para en sus tarjetas de visita? Una flecha, pero con los amigos firma con un cohete. Si volvemos a la frase del principio del vídeo, podemos imaginar dos situaciones. Si decimos, Sergi va por el castillo, esta es la imagen que vemos. Pero si decimos, Sergi va para el castillo, esta es la imagen. Ahora, imagina que hay un terremoto. La tierra se abre y desaparece el castillo. ¿Qué pasa en el primer caso, con por? Si desaparece el castillo, Sergi desaparece. ¿Y qué pasa con para? Si desaparece el castillo, a Sergi no le pasa nada y puede hacer más vídeos como este. Ahora te doy unos ejemplos en los que tienes que decidir si la frase es correcta y pensar en un contexto adecuado para ella. Recuerda que puedes escribirlo más abajo en los comentarios. 1. ¿A dónde vamos? 3 opciones. A. Vamos por el río. B. Vamos para el río. C. Vamos al río por un camino nuevo. ¿Crees que todas las respuestas son correctas para esta pregunta? ¿Comprendes qué significan? Puedes pausar el vídeo para pensarlo antes de que te diga la solución. En este ejemplo, estoy preguntando por el destino. Entonces, la respuesta A no es lógica, porque no me responde a mi pregunta.
No significa que sea una frase incorrecta, pero eso no era lo que yo preguntaba. Si vamos por el río, estamos describiendo el lugar donde estamos en este momento, no el destino. Recuerda, si desaparece el río, desaparecemos nosotros. La respuesta B tiene lógica, ya que para aquí nos indica la dirección, el destino. Lo mismo pasa con C, donde la preposición a tiene prácticamente el mismo significado. Aquí, además, damos más información, que es la ruta que hacemos, el camino nuevo. Vamos con otro ejemplo. 2. ¿Cómo me pongo para la foto? Mira por la ventana. Mira por la pared. Mira para la ventana. Aquí estoy preguntando por mi posición para hacerme una foto. A es lógica porque la respuesta significa que tengo que mirar a través de la ventana. B no es lógica porque no puedo ver nada a través de la pared. Bueno, a no ser que la pared sea transparente o que tenga la visión de Superman. C es lógica porque tengo que orientar mi cara en dirección a la ventana. Si cambiamos el ejemplo C por mira para la pared, también sería correcto, porque lo que importa es la dirección de la mirada. 3. ¿Tienes el regalo de Navidad? A. Sí, he comprado este libro por internet. B. Sí, he comprado este libro para Andrea. C. Sí, he comprado este libro por Andrea. Las tres respuestas son lógicas. En A decimos el medio por el que hemos comprado el libro. En B decimos que he comprado el libro y que la destinataria es Andrea. O sea, primero compro el libro y más tarde se lo regalo a Andrea. En C no decimos quién es el destinatario del libro, pero la idea de comprar ese libro ha sido de Andrea. ¿Te das cuenta? Si Andrea no me da esa idea, yo no compro el libro. Como ves, si comprendes el significado y la personalidad de estas dos preposiciones, puedes usarlas mucho mejor. Recuerda pinchar en me gusta, suscribirte y activar la campanita que puedes ver debajo del vídeo para ser el primero en recibir una notificación cuando publique un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Pero antes de darte unos ejercicios prácticos para que practiques, antes de darte nada, no te voy a dar nada si no lo digo, pero antes de darte unos ejercicios para que practiques, espera.